Bienvenidos compañeros y compañeras aquí en NutriVoice con un nuevo video donde les explicaremos una guía completa para cada fase de una entrevista nutricional. Les explicaremos las tres fases que nosotros investigamos. La fase número 1, que es la fase de rapport o es la introducción, la fase número 2, que es el desarrollo, y la fase número 3, que es la fase de cierre. A continuación, mis compañeros les explicaremos más a detalle todas las fases, qué significan y todo el proceso que conlleva una buena entrevista nutricional. La fase de rapport es la primera y la más importante de todas, ya que está compuesta de dos pasos muy importantes: la conexión con el paciente y el lenguaje corporal. La conexión con el paciente se inicia cuando tú estás con tu paciente y te comportas de una manera normal, manteniendo una conversación ligera con él. De esta manera logras una conexión un poquito más personal y espiritual de alguna manera con el paciente. Si él se presta, eso será de manera muy buena en la que va a proseguir la conversación. Y número 2, el lenguaje corporal. Tú tienes que estar tranquilo. De esta manera el paciente también va a estar tranquilo y va a estar muy bien todo el seguimiento de lo que viene siendo la consulta. Si no, de manera contraria, a lo mejor se pone tenso, ya que recordemos que por algo viene a una consulta psicológica. Gracias, Steven, por esas palabras. A continuación yo les seguiré comentando el último punto importante de la fase rapport, y yo voy a hablar acerca de la escucha activa. ¿Eso a qué se refiere? Eso se refiere que cuando estás en una entrevista hay que asentir con la cabeza, parafrasear lo que dice el entrevistado y hacer preguntas para demostrar que se está prestando atención. Esto va a fomentar una sensación de confianza y respeto. ¿A qué se refiere con esto? Eso se refiere cuando tú estás en una entrevista con una persona, uno y uno, y la persona te está contando toda su vida, porque cuando uno está en una entrevista y le está contando sus hábitos alimenticios, casi siempre le platicas terminando una muy buena parte de tu vida, de cómo cena, cómo su familia, cómo se desarrolla todo en la casa, cosas así. Entonces es algo importante para la persona que se sienta escuchada y que se sienta que le estás poniendo atención, porque es muy importante estar diciendo, qué padre, en serio, de que qué más, cuéntame más, nada más estar así. Es muy diferente, una persona se siente mucho más apreciada cuando le están escuchando y hacen los gestos y hacen las expresiones y todo, que se vean que lo están escuchando. Y una vez tuve una entrevista con un nutriólogo que estaba todo el tiempo así, y yo nada más estaba hable y le contaba de mi vida y le contaba y él nada más estaba así, ¿verdad? Y luego tuve otra entrevista con otro nutriólogo, porque no me quedé con ese nutriólogo, donde yo le platicaba las cosas y me decía, qué padre, a mí también me pasaba eso, de que, no, fíjate, yo nunca experimenté eso, cosas así, donde yo me hacía abrirme más aún así con la persona. Eso la verdad sí hace una gran diferencia en una consulta nutricional, y les recomiendo que ustedes hagan lo mismo. Y bueno, eso fue todo acerca de la fase de rapport, y ahora vamos a continuar con la segunda fase para tener una buena consulta nutricional o una buena entrevista nutricional. La segunda fase, como les había comentado, es la fase de desarrollo. En esta fase vamos a explorar el tema central de la entrevista en profundidad. Aquí vamos a soltar todos los detalles, vamos a toda la información que nos quiera dar el paciente, vamos a preguntar muchas cosas. Aquí queremos absorber toda la información del paciente, que nos diga todo para nosotros poder hacer una entrevista de muy buena calidad. La primera estrategia que vamos a usar es la estrategia de usar preguntas abiertas. Eso se refiere a hay que usar preguntas que inviten al entrevistado a expandirse, tales como, un ejemplo de pregunta es: ¿cómo te sentiste al enfrentar este desafío? ¿O qué consideras importante sobre ese tema? Como les platicaba con la nutróloga, que fue la que me gustó, con la que me dio mucho tiempo, en la entrevista, como ella estaba escuchándome de verdad y no nada más estaba anotando todo en la computadora, ella me hacía preguntas así, bueno, ¿y qué hiciste para resolver esto? Bueno, ¿y qué te gustó de esto? Y cosas así por el estilo, que a mí me hacían sentir más confiado al estar con ella, y a mí me hacían sentir que podía expresarme con una mayor libertad hacia la persona. Entonces al final le terminé platicando más de mi vida a la nutrióloga esa que al otro nutriólogo. Entonces, por ende, yo sí les recomiendo usar aquí en este caso muchas preguntas abiertas para que la persona pueda entrar en confianza contigo. Y también es muy importante saber, porque cuando tú estás en una entrevista, quieras o no, aunque sea un ambiente bueno, un ambiente amigable, el entrevistado siempre se le pueden olvidar cosas, porque uno se puede poner nervioso porque le están y hace preguntas. Entonces cuando tú usas preguntas abiertas, él al estarlas contestando se le pueden venir más respuestas a la mente de las que no se les hubiera ocurrido si no hubieran hecho las preguntas abiertas. Entonces es muy importante y tómelo en consideración.
Y eso fue todo por mi parte. Mis compañeros van a seguir continuando con la demás información. Gracias. La aclaración y la retroalimentación es fundamental para repetir o reformular las respuestas del entrevistado y así garantizar que ambos estemos en la misma sintonía. Por ejemplo, si el entrevistado menciona algún aspecto clave, podemos responder con algo como sí, te entiendo, está bien lo que estás diciendo, y de esta manera nos aseguramos de que se sienta escuchado y que le estamos poniendo atención. Y acerca del manejo del tiempo, para mantener un ritmo adecuado es esencial tener un control sobre la duración de la entrevista, asegurarnos de que las preguntas importantes sean cubiertas sin dejar que se extienda más de lo necesario, haciendo transiciones como gracias por tu respuesta, vamos con el siguiente tema, etcétera, etcétera. Y así abordamos todo sin perder puntos clave ni alargar la entrevista más de lo que teníamos planeado. Fase de cierre o conclusión de la entrevista. En esta fase hablaremos sobre los puntos clave con el paciente. Sería como un resumen, así nos podríamos dar la oportunidad de saber si hubo algún malentendido a la hora de toda la plática de la entrevista. Un ejemplo aplicado sería decirle al paciente que nos gustaría hacer un pequeño resumen de lo que hemos platicado el día de hoy. Hemos revisado el historial médico y nos dimos cuenta de un punto muy importante, que sería controlar el nivel de glucosa que tiene el paciente o cosas del estilo. Eso sería un ejemplo. El agradecimiento sería agradecer al entrevistado, al paciente, por todo su tiempo y depositar su confianza en nosotros, de compartir su información personal. Un agradecimiento sería decirle, o de un ejemplo sería comentarle que le agradecemos mucho por su tiempo y por su paciencia, y que pues todo va a quedar guardado solamente entre paciente y el nutriólogo. Entonces esa sería la fase de cierre o la conclusión de la entrevista. Voy a hablar de los próximos pasos. Cuando se trata de una consulta, ya sea médica, nutricional o psicológica, es esencial que el personal termine la sesión aclarando qué acciones se tomarán a partir de este momento. Esto incluye resumir lo discutido, establecer un plan de acción a elegir, depende del paciente y del caso, y comunicar cuándo será la próxima cita o cómo será el seguimiento, si es de una semana, si es un mes, si es cada semana o si es cada mes, depende de cómo tú ves al paciente. Estos próximos pasos también incluyen información sobre cualquier documentación, pruebas o recetas que el paciente deba obtener o seguir, ya sean química sanguínea, estudios de ese tipo. Esto es un ejemplo de cómo se aplicarían los próximos pasos en la consulta. Vamos a imaginar que nos llega un paciente con diabetes tipo 2 y hipercolesterolemia, que está en una consulta nutricional, y a lo largo de esta sesión el nutriólogo y el paciente discuten cómo se va a ajustar la dieta y la incorporación de fibra y la reducción de grasas saturadas, de carbohidratos. Por ejemplo, este sería el caso. Hemos hablado sobre algunos cambios importantes hoy. El objetivo principal será aumentar la cantidad de fibra en tu dieta. Como discutimos, también vamos a reducir el consumo de grasas saturadas y evitar productos procesados. En este punto, el profesional de la salud está recapitulando los puntos claves de la consulta, asegurando que el paciente tenga claros las recomendaciones y los pasos a seguir para que esté al 100% su plan. También acciones específicas, podemos darle algunas recomendaciones. El nutricionista debe detallar acciones específicas que el paciente tendría que estar realizando entre la consulta, entre la primera vez que nos vemos y la siguiente, como seguir el plan de alimentación, leer las etiquetas de alimentos, cuidar los productos procesados y aumentar el consumo de frutas. También la siguiente etapa sobre este cierre es la clarificación de dudas. Aquí el nutriólogo finalmente se tiene que asegurar que el paciente salga de la consulta con todo súper claro, sin ninguna duda,
y reafirmar los canales de comunicación en caso de cualquier necesidad, ya sea me mandas un email o me mandas un WhatsApp, cualquier duda que tengas. Y pues la importancia de este cierre de la consulta, pues la claridad entre el paciente y el nutriólogo, saber qué objetivos tenemos, el compromiso tanto del paciente en seguir las recomendaciones como el del nutriólogo de dar el seguimiento efectivo, el apoyo y la accesibilidad. Y después de la clarificación de dudas, pues en este caso el nutriólogo, el médico o el psicólogo, lo que sea, aclara las acciones que el paciente debe seguir en caso de que haya dudas, o en caso de que no haya dudas, pues hacer un resumencito, aclarar las acciones que el paciente debe seguir y detalla cuándo será el seguimiento, si ya sea te veo en 2 semanas, te veo en un mes, te veo la próxima semana, dejando claro que el nutriólogo, en este caso yo por ejemplo, estoy disponible para resolver dudas o problemas antes de la próxima consulta, ya sea por WhatsApp o por email. Muchas gracias por haber escuchado a mí y a mis compañeros. Espero les haya gustado este video que les preparamos para ustedes con la información acerca de cómo hacer una consulta nutricional efectiva, eficiente y de la mejor manera posible. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.